digo cada semana, pero es que es verdad, los días pasan tan rápido y ya está aquí de nuevo la sabia de guardia de los miércoles. Y es un placer saludar de nuevo a Alejandra Vallejo Nájera. Muy Alejandra, buenas noches. Con esta bienvenida, es que da un gusto venir. A mí también se me pasa rapidísimo la semana, de semana en semana, aquí estamos todos juntos. De verdad te lo digo. Y mira, es que los días vuelan. Los días vuelan. Pues mira, menos mal. Menos mal. Oye, pues el tema de hoy, Carlas, es que no sabes cómo me gusta. Me gusta especialmente, de verdad, porque voy a hablar de los cuidados del cuidador, de estas personas que son los ángeles de aquellas personas que están enfermas o inválidas o imposibilitadas, que son la garantía de la calidad de vida del paciente, que trabajan al lado de quien necesita atenciones más directas y cuyo trabajo, el trabajo del cuidador, resulta agotador. Entonces, no voy a hablar tanto de los pacientes como de estas personas maravillosas, vocacionales, bien porque sean familia o bien porque sean personal sanitario, ¿no? Un colectivo que dedica mucho esfuerzo a cuidar a los demás y en la mayoría de los casos sin recibir nada a cambio. Pues nada a cambio, y son personas que padecen bastante agotamiento y bastantes cosas de las que me gustaría hablar. Primero, de las necesidades. Para ser un cuidador, o sea, si las personas que nos están oyendo en este momento tuviesen un familiar enfermo y tuvieran que atenderlo o cuidarlo en casa, sí, desde luego, yo les sugiero desde aquí, y no solo yo, cualquier asociación, que se pongan en manos de una asociación. Personas que se unen y con familiares que tienen patologías o enfermedades parecidas, porque el apoyo, el estímulo, el conocimiento que tienen en las asociaciones es enorme y es de una valiosísima ayuda. Entonces, necesitamos, como cuidadores, tener una orientación sobre la enfermedad que padece nuestro familiar, cómo está evolucionando, qué podemos esperar, cuáles son los síntomas de alarma y cómo actuar, a qué prestar atención, ¿no? Y desde luego, organización de un tiempo y aquí viene lo más importante, de unas pausas, porque cuando se está cuidando a un enfermo, el cuidador no tiene en cuenta su propio agotamiento y sus propias necesidades. Entonces, verdaderamente es que padecen un síndrome que se llama burnout, que en inglés significa, o sea, la traducción significa que me he quemado, o sea, que me he quemado. Hablaremos un poquito de ello más adelante. Otra cosa que necesitan los cuidadores es compartir las tareas con otros miembros de la familia. Qué típico es que el cuidador se carga con todo el peso, toda la responsabilidad. Sí. Y a mis hijos es que no les voy a molestar porque pobrecillos, ellos tienen ya también sus propias familias o sus propios trabajos. Entonces, verdaderamente la sensación de soledad y de estar llevando una mochila muy pesada, por supuestísimo, absolutamente bañada del cariño, del amor y de la ternura que se siente por el enfermo, pero es a veces muy agotador y el cuidador se siente extraordinariamente solo, ¿no? Contactar con otras familias y, desde luego, pedir ayuda. ¿Cuáles son los síntomas del burnout o de esa quemazón, de este agotamiento? Sí. Frustración, interesante, la culpa. Me siento la culpa también. La culpa. Se pueden llegar a sentir culpables. Enormemente culpables. Cada vez que me voy por ejemplo, a la compra y me entretengo hablando con un vecino, con una vecina, me siento culpable porque no estoy al lado de la persona que me necesita en casa. O resentimiento, no hacia el paciente, aunque a veces también, pero hacia otros miembros de la familia o los vecindarios o la sociedad. Frustración por no sentir, resentimiento por no percibir que se está siendo ayudado lo suficientemente. Y luego todo el cuadro de estrés emocional que incluye disminución de la productividad o la eficacia en lo que se está haciendo, pues separación, y esto también es muy muy típico, separación de los amigos habituales, de las actividades que antes gustaban. Mira, la culpa viene también por cómo voy a ir al cine si resulta que mi hijo o mi marido o mi mujer están enfermos en casa. Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma para los cuidadores? Atención, agotamiento físico o emocional, tendencia a la depresión, a la tristeza, tendencia a la desvitaminización, o sea, cuando empiezan a salir herpes, se cae mucho el pelo, insomnio,
pérdida de interés por las aficiones diarias, angustia cuando se separa del enfermo. Esto es un dato interesante. O consumos de lo que yo llamo apagafuegos, anestesiantes, que pueden ser una comida inadecuada, utilización de alcohol, de otros medicamentos, etcétera. Y entonces tienen que pedir ayuda. Bueno, es que pedir ayuda es fundamental. Uh-huh. Es fundamental, pero qué pocos lo hacen, porque tienen la sensación de que está siendo egoísta, de que uno mismo sabe mejor, conoce mejor al paciente y por lo tanto entiende mejor que nadie sus necesidades, lo cual es cierto, nadie mejor que el familiar o la persona que está cerca conoce tan bien al paciente, pero desde luego si no pides ayuda estás privando a otros de la oportunidad de sentirse útiles. Y he abordado un poco el tema del cuidador cuando se cuida a un paciente en el hogar, en la casa. Pero ahora voy a hablar de, aquí voy a rendir absolutamente un homenaje a los ángeles de la guarda que hay en un hospital, que son el eslabón perfecto entre el paciente, sus miedos, sus angustias, sus familias y la institución hospitalaria. Qué importantes Ahí son. Están. Y por cierto, sí. Déjame saludarlos. Déjame saludar al personal sanitario, que sabemos que muchos escuchan este programa. Y en la madrugada, bueno, la radio es muy buena compañía. Absolutamente. Las enfermeras, el personal sanitario hacen el eslabón humano entre, pues eso, el paciente que no está en su casa, la familia que tampoco está totalmente con el paciente, claro, ni tampoco en su casa, y esa institución que es un hospital, los médicos, las máquinas, los quirófanos y todo lo que es ajeno a la vida de una persona que tiene y padece una enfermedad. Entonces, desde aquí mi homenaje especialísimo al personal sanitario, y hoy, por lo tanto, he invitado a una enfermera. Estás muy bien acompañada. A una enfermera, di que sí, una enfermera. Mi hija también lo es, desde aquí le mando un abrazo grande, y a través de ella y a través de Bárbara Pérez Escolano, que nos acompaña hoy en el estudio, pues a todas las enfermeras de España que nos estén escuchando ahora y nos vayan a escuchar. Por supuesto, y por cierto, ya saben que pueden marcar el teléfono 900-630-630, 900-630-630, si hoy quieren hablar nuestros despiertos sobre los cuidadores, las cuidadoras y lo que significa hacerlo. Bárbara, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias. Pues Bárbara tiene un montón de anécdotas, cada una más emocionante, de cosas que pasan en un hospital, porque las enfermeras, oye, pues también tienen su corazoncito, ¿no? Claro. Entonces, cuéntanos algo, Bárbara. Bueno, la verdad es que he llegado a vivir experiencias muy emotivas y, bueno, ha habido de todo. Pero las que más me han llegado, una de ellas, creo recordar, un paciente tenía una media de, creo que unos 22 añitos, y estaba en la planta de oncología porque se le realizaba un trasplante de médula espinal. Entonces, de médula ósea, perdona. Entonces, a estos pacientes los aíslan en habitaciones durante un mes y pico, y no puede entrar absolutamente nadie, no puede ir a verle nadie, única y exclusivamente puede estar un familiar, su madre o su padre, pero nadie más. Entonces, muchas veces llegamos hasta pensar que lo que es los médicos, enfermeras, auxiliares, hacemos como ese papel de familia, que estamos con ellos. Claro. Bueno, durante ese tiempo sois su familia. Somos su familia, sí. Entonces, yo me acuerdo de una guardia por la noche que estuve con él, que teníamos que empezar con un tratamiento de medicación de citostáticos, que es una medicación muy fuerte para ellos, que es una quimioterapia muy fuerte para ellos, y se les baja totalmente las defensas. Entonces empezamos con el tratamiento, y yo veía que me fui a hacer mis cosas y me llamó y me dijo que se encontraba muy mal. Entonces nos dimos cuenta de que le estaba haciendo una reacción bestial al paciente. Rápidamente avisé al médico, y gracias a Dios pudimos paliar todos los síntomas y que le estaban ocurriendo en ese momento. Yo me quedé muy angustiada al ver las sensaciones que estaba teniendo y lo mal que se encontraba, porque le temblaba todo el cuerpo, sudores fríos, vómitos, un malestar bestial. Entonces, cuando se acabó la noche, mi guardia de la noche, yo ya me iba para casa porque estaba molida, porque no paré de estar pendiente de él, porque estaba muy asustada por él. Y cuando me iba a ir ya, él me llamó y yo fui a su habitación para ver qué es lo que necesitaba.
Entonces me dijo, Bárbara, eres una persona maravillosa, gracias por haber estado pendiente de mí toda la noche, gracias por hacer tripas de corazón por todo lo que ha pasado, gracias por darme la mano. Entonces yo le sonreí y le dije que claro, que era mi obligación estar con él, pero que a la vez que eran unas palabras extraordinarias y se lo agradecía de corazón. Entonces esas cosas, verdaderamente, cuando te dicen eso y sales de la habitación, te parece que has hecho lo mejor del mundo entero. Entonces, la verdad una maravilla. La verdad es que, y desde aquí animo también a todos los que están ingresados en un hospital que valoren a veces el trabajo que hacen las enfermeras, desde luego, que es muy valioso, muy importante, y son personas que dan y dan y dan y dan y dan y dan cariño, dan atención, dan cuidados, y muchas veces no reciben nada más que a veces timbrazos, reproches, quejas, y no siempre qué paciencia a veces tenéis, Bárbara. Yo creo, pero bueno, luego te dicen 4 cosas bonitas y se solucionan todo. ¿Y lo tuyo, Bárbara, es vocacional? Sí, desde pequeña corría por los pasillos de los hospitales porque tengo familiares que trabajan en esta profesión. Sí. Y yo creo que si esta profesión no es vocacional, tiene que serlo, si no, no merece la pena. Siempre hay que estar con ellos y siempre lo que más necesita un paciente, siempre lo he pensado, es darles cariño, es que es lo más gratificante para ellos y con solo estar a su lado es suficiente, nada más, pero estar con ellos. ¿Alguna vez te has sentido, como decía Alejandra, quemada ante alguna situación que tú no preveías que podía ser así? Sí, pero me siento quemada ya no por el paciente en sí, sino por lo que es la institución, porque ves que hay veces que las cosas no salen como a ti te gustaría, que es el orden que a ti te gustaría que saliera todo, y te sientes quemada, pero tienes que parar, decir 1, 2, 3 y pensar que el paciente no tiene que llegar a observar todo esto. Tienes pacientes que te lo agradecen más, pacientes que te lo agradecen menos, pacientes que te exigen más, pero no por ello, sino por lo que es la institución en sí. Bueno, son personas que sobre todo trabajan de intermediarias con el miedo, las sensaciones de angustia, de dolor, de desolación, de frustración de quienes están enfermos, de sus familias, la enorme desorientación que tienen, lo que han sufrido para llevar al paciente hasta un hospital. Y por cierto, yo creo, Carlas, que tenemos una llamada de Elena. Tenemos a Elena, está en el Hospital La Paz de Madrid y la saludamos. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues Elena, desde aquí muchísimas gracias por participar esta noche. Elena tiene un testimonio que de verdad es espectacular. Va a ayudar, ella me decía, si yo hubiera tenido la información de la que dispongo ahora, cuánto sufrimiento nos habríamos evitado mi hijo y nosotros, ¿no? Y entonces esto es lo que viene a compartir Elena esta noche. Cuéntenos el caso, Elena. Muy bien. Eso es cierto, sí que es verdad que ojalá hubiera tenido la información que tengo ahora en aquellos tiempos, pero mira, por desgracia la vida te enseña y has aprendido tú solo, pero vamos, que ha sido a base de bien, eso es lo bueno. Pues es que hace 4 años diagnosticaron a mi hijo una enfermedad renal y la verdad es que yo lo primero que hice fue bloquearme porque no entendía por qué a mi hijo, lo normal, por qué a mi hijo le tiene que pasar nada. Uh-huh. De primeras yo no sabía lo que le pasaba y me tiré más de 2 semanas sin aprenderme el nombre de la enfermedad que tenía mi hijo, porque no me interesaba. Yo lo que quería es que le dieran algo para mandármele a casa. Y en una de las veces se puso tan malo que al final acabó en la UBI. Y de tanto ir a la UBI, bueno, pues al final me acabé aprendiendo la enfermedad que tenía un síndrome nefrótico, pero el agotamiento pudo conmigo. Entonces, uno de los días que íbamos a la UBI, yo me levanté completamente mareada, casi no era capaz ni de hablar, ni de articular palabra, ni de comer, ni de andar, y ese mismo día me di cuenta de que si yo no estaba bien y no estaba un poco cuerda, difícilmente iba a poder seguir con mi hijo hacia adelante ni con ninguno de... Claro, la situación se escapaba de las manos. Sí, efectivamente, ya llegaba a un punto que no podía seguir. Entonces ahí ya empecé a darme cuenta de lo importante que era, la importancia que tenía el que yo me sintiera bien
para poder demostrar a mi hijo que esto se podía seguir adelante. Para darle seguridad, Elena, claro, ¿no? Claro que sí, para darle seguridad. Entonces, con el tiempo, pues al final acabo entrando en diálisis. No es que nos sentara muy mal, pues que ya lo teníamos más o menos asimilado, pero fui yo la primera que me presenté voluntaria para poderle donar un riñón. Y ya lo teníamos todo preparado y 3 días antes de hacernos el trasplante nos echaron para atrás porque no se podía donar. Vaya. Habían salido las cosas mal y no se podía donar. Entonces, bueno, pues fue una pequeña punzadita que te tira para abajo, pero también te ayuda a levantarte. Esta es otra angustia que padecen las personas que necesitan un trasplante, la espera, ¿no? Bárbara, sí. Tenemos a Bárbara aquí, que es enfermera, la espera, esa incertidumbre. Es muy angustioso para ellos. No, y las horas se hacen eternas. Claro, sí, se porque tampoco todo sabes mucho. cuándo vas a terminar, cuándo va a llegar, claro. cuándo... Y es agobiante. Luego ya más adelante se presentó mi cuñado, que se lo tengo que agradecer inmensamente, también para poderle donar un riñón a mi hijo, y le pasó exactamente lo mismo que a mí. Que una semana antes nos dijeron que el trasplante no se podría hacer. Pero ahí el hachazo fue más duro porque ya nos dijeron que era muy difícil que mi hijo pudiera llegar a encontrar un riñón. Entonces ahí ya para nosotros ya fue muy complicado. Yo ya empecé a entrar en un estado que tenía miedo a llegar al fondo. No me daba cuenta de que realmente yo ya estaba prácticamente entrando en una depresión. Y de repente un día ya me paré y dije, no, aquí ya no puedo meterme más adentro, porque si no tiro hacia adelante, no puedo tirar hacia adelante con mi familia, no puedo tirar hacia adelante con mi hijo y tampoco puedo tirar hacia adelante con mi vida. Entonces intenté enfocar todo desde otra perspectiva. Intenté ver qué soluciones podía haber, qué consejos daría yo a esa persona que está pasando exactamente lo mismo que yo. Eso es, Elena, cuéntanos, ¿qué hubieras necesitado saber entonces que te habría ayudado y que quizá personas que están pasando ahora mismo por una situación parecida a la que pasabas tú entonces pudieran necesitar ahora? Pues yo sí que les aconsejaría, de todas maneras, que no se metan de verdad en lo que es una enfermedad de lleno, que intenten enfocar las cosas desde otro punto de vista, que intenten verlo desde una parte superior en la que puedan ver un camino de respuesta, porque si están metidos en un hoyo es imposible que vayan a encontrar, a ver un poco más allá, porque lo que se ve es el problema y no somos capaces de darnos cuenta de que siempre hay solución a todo. De hecho, después de eso, fue en noviembre cuando pasó lo de mi cuñado y no me daban esperanzas de que mi hijo se trasplantara, y en febrero llegó un riñón para mi hijo. ¡Qué bien! ¿Y la situación ahora cómo es, Elena? La situación es maravillosa, estupenda. La verdad es que no hemos tenido ningún problema. Bueno, un pequeño achaque que estamos ingresados ahora precisamente. Sí. Pero bueno, no es algo que es normal, pues una gastroenteritis o cosas así que cogen que, bueno, está dentro de la normalidad. Uh-huh. Pero bueno, que son tiritas que se pueden poner para seguir hacia adelante. Pero ahora se ven que es eso, que es un simple bache del que le tienes que solucionar, le quitas del camino y sigues hacia adelante. Qué bien. Bueno, pues buen mensaje ese. Madre coraje, un testimonio bueno, no se conformó, cayó y se levantó rápido. Y qué importante es que los cónyuges, los padres, se mantengan unidos, porque muchas veces es uno de los progenitores, en este caso si es una persona joven, uno de los progenitores el que tira del carro, claro. Y el otro pues tiene lo que es el síndrome de la escapada, o sea, para no verlo, es que ni siquiera va al hospital, o sea, para no ver y no sentir el dolor o la impotencia o la frustración ante la enfermedad del familiar, pues simplemente es que ni aparece, ¿no? Entonces, desde aquí, de nuevo, las asociaciones ayudan muchísimo a los dos progenitores del enfermo o a los hijos, que todos estén unidos, porque se necesitan muchísimo los unos a los otros para afrontar en común esto que tienen por delante. Elena, un beso muy fuerte, muchas gracias, y un beso también a su hijo. Muchísimas gracias a vosotros también, y me alegro de que hagáis un programa así y que de verdad que se pueda ayudar a la gente desde ahí. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Un beso, gracias. Hasta otra. Igualmente, hasta luego. Adiós.
Bárbara, quizá no sé cuánto tiempo tenemos, Carlas, como poquito siempre. Poquito. Casi nada. ¿Alguna cosa que quieras decir en favor de ese colectivo al que representas hoy, de las enfermeras? Pues que siempre estamos ahí, que ellos saben que siempre estamos ahí, que cualquier cosa que necesiten, pues eso, tienen que llamar. Que trasciende su y papel. El cariño siempre estará ahí. O sea, es que no... Trasciende vuestro papel al del suministro de inyecciones o medicación. Trasciende muchísimo más, sí, mucho más, va más allá. Sois las personas, sois las familias de muchos pacientes, que por cierto muchos están además solos, sí. Pues la gran familia de estas personas son las enfermeras. Pues nada más, Carlas, y a todos los oyentes que nos escuchan esta noche, cuando tengan un familiar enfermo, que sobre todo piensen que uno no puede cuidar a otros si no se cuida uno mismo. Efectivamente, primero. Si tú no estás bien, poco puedes hacer. Alejandra Vallejo Nájera, hasta la semana que viene. Ya enseguida. Queda nada. Queda nada. Hasta pronto. Y Bárbara, muchas gracias por acercarte a los estudios de Prado del Rey y por tu ejemplo, que seguro que ha servido mucho a nuestros despiertos. Un beso. Un abrazo, un beso. Adiós. Hasta luego.